Para nosotros que durante estos 3 días el Departamento de Arte, a través del Núcleo de las Artes y el Grupo Técnico, pueda propiciar este espacio académico-artístico para toda la comunidad internacional, porque tenemos unas jornadas internacionales que giran en torno a la temática decisiones y soluciones técnicas. Decíamos el día de ayer con nuestros conferencistas y ponentes que esperar este espacio después de un periodo donde todos estuvimos distanciados, alejados por múltiples razones, hoy estamos congregados para hablar de arte, de la estética, sobre todo acerca de lo que implica en un instituto pedagógico de Caracas, donde el Departamento de Arte brinda nuevas visiones de lo que es la educación artística a partir de la valoración del hecho estético, de la sensibilidad, de lo que nos ocurre como seres humanos en los procesos creativos. Con esto, cada uno de los programas del Departamento de Arte abre nuevos discursos para la pedagogía artística. Siempre ha sido la jornada de estética un espacio de debate, de ampliación y sobre todo de encuentro con investigadores, artistas de trayectoria, como los que nos acompañan en la mañana de hoy y en la tarde de hoy. Les voy a presentar con muchísimo gusto y placer a alguien muy importante para el Departamento de Arte, como es la doctora Zaida García. Ella es profesora en artes plásticas, egresada de la UTC, magíster en arte, mención estética de la misma universidad y doctora en educación artística, egresada de la Universidad de Sevilla, España. Docente investigadora universitaria en la maestría en Asiática del UPC CIBEL, maestría de gestión y políticas culturales de la UCB y la especialización en museología de la UCB. Es investigadora en educación patrimonial, gestión del patrimonio cultural, registro de bienes muebles, valoración de la diversidad cultural y procesos de participación ciudadana vinculados al patrimonio cultural, publicación, tiene publicaciones de artículos y ha participado en eventos nacionales e internacionales. La conferencia de la doctora Zaida se titula Educación patrimonial en el marco de los derechos humanos, retos para un futuro posible. Doctora Zaida cuenta con 35 minutos para su conferencia. Bienvenida. Muchas gracias. ¿Desde qué puedo? Sí. Okay. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer estar en mi casa y encontrarme con amigos y estudiantes del Pedagógico de Caracas. El día de hoy les vengo a presentar un tema en el cual ya tengo un tiempo investigando. La investigación, mi línea de investigación ha ido derivando en todo el campo de la apropiación social del patrimonio y sus distintas, vamos a decir, caminos, sus distintos espacios. Y uno de ellos es el ámbito de los derechos humanos. Vamos a empezar hablando que ¿sí? Okay. El día de hoy vamos a hablar de lo que es el sistema de derechos humanos, en qué consiste el sistema de derechos humanos y por qué el patrimonio cultural está dentro de ese sistema de derechos humanos. La cultura, vamos a ver la cultura como un derecho, y luego las áreas de actuación de la educación patrimonial. ¿De qué manera la educación patrimonial responde a esa necesidad de ejercer, vamos a decir, no necesidad, ese derecho de ejercer la cultura? Sí, se adelantó.
Vamos para atrás. Ok. Vamos a ver qué es lo que estamos considerando como derechos humanos. Son derechos inherentes a la condición humana. Son aspectos que todo ser humano debe tener para la vida. El derecho a la educación, a la salud, el derecho a la libre expresión, el derecho a poderse comunicar, pero también está el derecho a la cultura. La cultura como un derecho. Todo ser humano tiene la necesidad de expresar lo que siente, lo que piensa a través de alguna expresión cultural. No importa arte, música, cualquier aspecto. Tiene el derecho de hacer, es opinar y vamos a decir, el sentir de sus creencias, el derecho a expresarse a través de cualquier manifestación cultural. Entonces, ver la cultura dentro de este marco de derechos humanos. Entonces, hablamos que de los derechos humanos van a proteger esa condición humana, van a buscar defender esa condición humana y esa defensa de la condición humana trasciende los países, trasciende las naciones. Este es un sistema que puede estar más allá de un territorio. ¿Cómo nace este sistema de derechos humanos? El sistema de derechos humanos nace después de la Segunda Guerra Mundial. Ahí, claro, esto viene ya desde la Revolución Francesa, desde la Declaración del Hombre, pero se concreta en las Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial. Y es producto, lo que consideramos el sistema de derechos humanos es producto de la Guerra Fría. Si recuerdan un poco la Guerra Fría, estaba el bando de los países alrededor de Estados Unidos y los países que están alrededor de la Unión Soviética. Los países que estaban alrededor de los Estados Unidos van a propiciar en el año 66 el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Es el derecho a la justicia y a los debidos procesos. Son los derechos individuales, el derecho a votar, el derecho a la expresión, el derecho a la religión, es el derecho individuales. Pero como estamos en plena Guerra Fría, el otro bando propició la creación del Pacto Internacional de Derechos Sociales, Culturales y Ambientales. Lo de ambientales se lo han agregado ya en los últimos tiempos, pero en el año 66 el tema ambiental no estaba tan en boga. Pero este otro pacto va a referirse a los derechos sociales, a los derechos colectivos. Entonces uno va hacia los derechos individuales y el otro a los derechos colectivos. Ambos van a conformar el marco de derechos humanos. Tanto los derechos individuales como los derechos colectivos van a establecer o armar el sistema de derechos humanos. Cada uno de ellos es un documento que les recomiendo en algún momento revisar. Y voy a hacer énfasis en el segundo, en el PIDES. Vamos a decirlo en sus siglas. Pues este pacto satisface las necesidades básicas de las personas que de alguna manera o grupos que han sido excluidos o marginados. En este documento, en el artículo 15, señala la cultura como un derecho humano, la necesidad de todo ser humano de expresarse culturalmente y de que su cultura sea respetada, de que no sea excluido por razones políticas, religiosas o ideológicas. En tal sentido, y dentro de un ratito vamos a ver qué tiene que ver esto con patrimonio cultural en este marco, de qué manera se expresan estos documentos en la práctica de la gestión del patrimonio cultural, en donde dicen que los Estados partes, y tengo que señalar que Venezuela ha firmado ambos pactos, ¿no?
Por lo tanto, Venezuela tiene, el Estado venezolano, no el gobierno, el Estado venezolano tiene la responsabilidad de hacer, de cumplir estos articulados. Los estados partes tienen la responsabilidad de trabajar en las necesidades para la conservación, el desarrollo y el disfrute de la ciencia y la cultura. De tal manera que la expresión cultural no se vea limitada por ningún aspecto o interés particular. Por lo tanto, el Estado debe garantizar el acceso a la vida cultural y a la identidad. Hay varios tipos, hay varias maneras de violar los derechos humanos. Los tres que voy a nombrar es la manera de violar los derechos humanos es a través de la acción de manera directa, donde algún funcionario del Estado impide el ejercicio de un derecho humano. El otro es por omisión. ¿Por omisión qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Bueno, que la edificación se está cayendo. ¡Qué barbaridad! Que la escultura se partió. ¡Qué barbaridad! Pero no, el Estado no hace absolutamente nada para evitar que se parta, que el edificio tenga filtraciones, no hace absolutamente nada para rescatar el patrimonio cultural. Eso es una violación a los derechos humanos. El no conservar un patrimonio declarado por el Estado, porque no estamos hablando de que es un patrimonio declarado por SAIDA. Yo puedo decir que este edificio es mi patrimonio. Y voy a hacer lo posible en la medida de lo que yo pueda para conservarlo. Porque yo estoy diciendo que es mi patrimonio, pero no es lo mismo cuando el Estado lo declara en una gaceta oficial y asume la responsabilidad de conservar el patrimonio cultural. En el momento que sale en una gaceta, el Estado asume responsabilidades. En ese momento, quiere decir que todo bien declarado, el Estado debe hacer lo posible para buscar su conservación, sean patrimonio material e inmaterial. Entonces, si hablamos de omisión, pues ya la lista es demasiado larga. En Venezuela la lista de las omisiones del Estado para la conservación del patrimonio es demasiado larga y no me van a alcanzar los 35 minutos. Entonces, seguimos adelante. La última es una palabra difícil de pronunciar, aquiescencia. Es cuando un tercero viola los derechos humanos con el consentimiento del Estado. Es cuando yo destruyo el patrimonio cultural y el Estado no hace nada, no me arresta, no me hace nada. Por lo tanto, ahí el Estado también tiene responsabilidades. Porque si saben que yo estoy agrediendo el patrimonio, si saben que yo estoy robando el patrimonio y no está haciendo nada, el Estado está violentando los derechos culturales. Lo que les quiero decir es que hay que diferenciar entre lo que son las acciones individuales de las responsabilidades del Estado. Yo puedo robarme una obra de arte y soy una ladrona. Pero si esa obra de arte está declarada patrimonio cultural, el Estado sabe quién la robó y no hace nada, el Estado ahí está violando los derechos humanos. Ahora, si yo robé la obra de arte y el Estado me arresta, hace todo el procedimiento, bueno, entonces en ese caso estaríamos haciendo. Pero lo que les quiero decir es que el que viola los derechos humanos siempre va a ser el Estado. Porque es el Estado el que firmó el pacto, no SAIDA. SAIDA no firmó ningún pacto internacional. El que firmó el pacto internacional es el Estado venezolano. Por lo tanto, es el Estado venezolano el que tiene que responder a esos hechos. Por lo tanto, el Estado es el sujeto de obligación, quien tiene las obligaciones de defender los derechos humanos
el Estado, no los individuos. Los individuos tienen la obligación es de decirle al Estado que cumpla con, con la aplicación de ese pacto. Vamos a ver en ese sistema de derechos humanos que los derechos humanos son de carácter universales. No importa de qué nacionalidad, de qué creencia, los derechos humanos son para todos. Es blanco, negro, verde, amarillo, no importa. Los derechos humanos son para todos. Los derechos humanos son progresivos. ¿Qué quiere decir esto? Que no es que ya pasaron de moda, que si en algún momento se logró el derecho a la vida o el derecho a la educación, eso caduca en algún momento y después nos olvidamos de eso. No, los derechos, pero cada vez van a ir conquistando nuevos espacios y eso va a depender de la sociedad civil y de qué manera la sociedad civil le exige a los responsables que cumplan estos pactos internacionales. Son indivisibles. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden ser para cualquier persona. No es que para uno sí y para otro no. Y no es que el derecho a la vida sea más importante que el derecho a la educación. El derecho a la vida no es más importante que el derecho a la cultura. Todos los derechos tienen igual importancia. No hay rango en cuanto a los derechos. Todos los derechos humanos son iguales, de importantes. No hay un derecho humano más importante que otro. Y son interdependientes. ¿Qué quiere decir que son interdependientes? Que muchas veces cuando hablamos del derecho a la vida, no puedo hablar de derecho a la cultura si la gente está muerta. Por lo tanto, para hablar de derecho a la cultura, tengo que hablar de derecho a la vida. No puedo hablar de derecho a la cultura si la gente no estudia, no tiene acceso a la educación. Por lo tanto, hablar de derecho a la cultura también es hablar de derecho a la educación, es hablar el derecho a la libre expresión. Entonces, por lo tanto, todos estos derechos humanos están interconectados. Por lo tanto, estamos hablando de que son todos los derechos para todas las personas. En el 2015, las Naciones Unidas aprobó por unanimidad 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Estos 17 objetivos están basados, o el diseño de estos 17 objetivos, están basados en los dos pactos que les hablé al principio. Estos 17 objetivos tienen cada uno a su vez una cantidad de metas. Esto, vamos a decir, es una guía, estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible son una guía operativa de cómo materializar, cómo los estados van, cuando digo garantizar a la vida, garantizar los derechos culturales, ¿cómo? Entonces, esto es vamos a decir, un guión para que cada uno de los estados pueda ejercer acciones para garantizar los derechos humanos. Es tan así que la Convención de Patrimonio Inmaterial señala que no puede declararse ninguna manifestación cultural que viole los derechos humanos. Por muy tradicional que sea, no importa cuántos siglos se está haciendo eso, pero si viola los derechos humanos no pueden ser declarados patrimonio de la humanidad. ¿Qué pasa en Venezuela? En Venezuela, como ejemplo, traje varios patrimonios culturales que Venezuela ha solicitado que se declaren patrimonio mundial. Venezuela para declarar los patrimonios mundiales es el Estado venezolano el que solicita esa declaratoria. En Venezuela, el Estado venezolano en el 2014 solicitó la declaratoria de patrimonio mundial, no es la declaratoria, es la consideración de patrimonio en peligro a la lengua mapuche.
La lengua mapoyo es un grupo indígena que vive entre el estado Bolívar y Apure, un grupo muy pequeñito, y ya en el 2014 4 personas originales hablaban ese idioma. 4 personas, y el Estado venezolano ya lo declara como patrimonio en peligro. Suena muy lógico, solamente son 4 personas las que están hablando ese idioma, hay que de alguna manera hacer algún tipo de acción para que ese patrimonio cultural no se muera, porque en el momento en que deja de las personas de hablar un idioma, no es solamente que deja de hablar, es que se pierde todo el bagaje cultural de ese grupo indígena. Bueno, el caso es que ese grupo indígena está en medio del arco minero del Orinoco, está en medio de toda la actividad minera que, como bien sabe, está en medio de muchos intereses en conflicto. ¿Cómo puede sobrevivir un pequeño grupo indígena? O cómo, mejor dicho, cómo puede sobrevivir la lengua de ese pequeño grupo indígena en medio de una lucha por metales en conflicto? Entonces, en ese momento estamos hablando de dónde están los derechos humanos de ese grupo indígena y dónde está el Estado venezolano que debe procurar que ese patrimonio mundial, porque él mismo lo declaró así, que es un patrimonio mundial, sobreviva. Imposible. El Estado venezolano no está haciendo nada para ello. Luego, declara el Carnaval del Callao. Fabuloso, declara el Carnaval del Callao y estoy completamente de acuerdo con el Carnaval del Callao como un patrimonio mundial. Pero el Callao está en el municipio Siponte y el pueblo del Callao está arriba de la veta más grande de oro que tiene Venezuela. En todo el medio del arco minero, en el centro del conflicto, en todo el centro del conflicto por el oro, en donde los participantes del carnaval se han tenido que convertir en mineros. Y hace un par de años, este señor, que era uno de Carlos Clark, que era uno de los cultores del fue asesinado por conflicto de oro. Por otra parte, tenemos el Parque Nacional Canalma, declarado como Patrimonio Mundial en 1994. Pero en este momento, las Fuerzas Armadas Nacionales tienen minas dentro del parque. Las Fuerzas Armadas maneja, administra minas de oro dentro del parque. Explíqueme entonces dónde está la defensa del patrimonio cultural. Y dentro de ese parque hay culturas indígenas, hay comunidades indígenas que en medio de esa situación se han visto forzadas a convertirse en mineros. Porque si usted quiere que sea un paquetico de harina pan en Mirtanaira, eso tiene que llegar en avión. Los aviones los manejan los militares y los militares tienen los aviones para transportar el oro o para transportar maquinaria para extraer oro. Por lo tanto, lo que son alimentos, en medicina, el derecho a la vida y el derecho a la salud, a la alimentación, bien, gracias. Esa comunidad indígena, donde está la defensa de la cultura, en medio de todo eso, ¿cómo sobrevive ese bagaje cultural? Estamos hablando de la lengua, de las tradiciones, ¿cómo sobrevive en medio de un contexto tan conflictivo? Estamos hablando en este mapa, que todo esto que está señalado ahí es el mapa, el arco minero, todo eso son minas. En el estado Bolívar, porque no estamos hablando de las minas de Amazonas, pero en todo eso, en todo ese espacio se hace minería. En donde están los círculos, están esos patrimonios culturales que estoy señalando. Esos son los lugares donde están esas comunidades indígenas, como ustedes verán, están en medio de todo este lío. Esa es una mina. Eso era una selva. Y ahora es una mina.
el plan económico del Estado para la explotación de minerales a costa de la destrucción de la diversidad biológica y de la diversidad cultural. El arco minero del Orinoco abarca el 12% del territorio. Estamos hablando del espacio legal, ¿no? El espacio que salió en decreto como arco minero del Orinoco abarca 12% del territorio, pero en la realidad es mucho más territorio. Por lo tanto, son muchos más grupos indígenas que se están viendo afectados. Grupos indígenas llevados a depender de la actividad minera para poder sobrevivir. En medio de ese contexto, el derecho a la cultura pareciese que se desvanece y a la merced de la delincuencia internacional. Estamos hablando que estos grupos indígenas están a merced de contaminación por mercurio, de la malaria, sin estructuras del Estado que los proteja y una migración masiva, adicionalmente una migración masiva del resto del país que debido a la emergencia humanitaria compleja emigran hacia las minas. Personas de todo el país que están yendo hacia las minas. En Venezuela se está explotando, dentro de ese territorio se está explotando oro, diamante, coltán, hierro, bauxita, todo eso se está explotando, no solamente oro. Y en medio de todo eso, los grupos indígenas tienen que convivir con la guerrilla colombiana, con los mineros y con el ejército venezolano. Entonces, frente a ese contexto tan diverso, el Estado venezolano no está haciendo nada por ninguno de los derechos humanos básicos, mucho menos con el derecho a la cultura. Aunque ya, como ya les dije, no es que unos sean más importantes que otros. La cuestión es que no depende ninguno. El Estado venezolano no ejerce ninguna acción. Esto es para darles un ejemplo. Esto no quiere decir que en el resto del país las cosas sean diferentes. Porque lo que acaba de hacer el Estado con María Leonza también es una violación a los derechos humanos. No estamos en la selva amazónica, ni en el arco minero de la Unión, pero lo que hace un par de semanas hizo el Estado con María Leonza también es una violación a los derechos humanos. ¿Por qué hablar de educación patrimonial? Porque tengo la convicción de que en algún momento hay que curar los espacios, hay que curar las heridas. En algún momento tenemos que reestructurarnos como cultura venezolana. Y es la educación patrimonial la que puede establecer mecanismos para la reconciliación. Puede ser la educación patrimonial la que nos haga ver no como de un bando o otro, sino la educación patrimonial nos pueda colocar todos como venezolanos. Porque en la educación patrimonial no existe que tú seas de un bando o otro, existe un patrimonio común, un patrimonio de todos los venezolanos en el cual nos reconocemos todos como venezolanos. No importa si eres blanco, negro, si eres católico, evangélico o si eres chavista opositor. Entonces, la educación patrimonial la veo como un espacio de reconciliación, como un espacio de paz, pero también como un espacio de justicia, en el cual se reconozcan los distintos bienes patrimoniales, sin decir que son de la cuarta, de la quinta o de la décima, no importa, son los bienes patrimoniales que reconocemos como venezolanos. Son los bienes patrimoniales que nos hablan de lo que fuimos y de lo que somos. Ojo, no estoy hablando de destruir el monolito de la Plaza San Jacinto porque lo puso el gobierno. No, estoy de acuerdo en dejarlo. ¿Y en dejarlo por qué? Porque forma parte de nuestra historia. No funcionó. La Universidad Central de Venezuela se hizo en dictadura y hoy es patrimonio mundial.
no importa en qué contexto, forma parte María Alonso forma parte de nuestro contexto histórico. Y estos 20 años forman parte de nuestro contexto histórico. Y debemos también mostrarlo a las futuras generaciones. Por lo tanto, la educación patrimonial es un espacio de convivencia y de generar mecanismos para garantizar el acceso al patrimonio cultural y de garantizar el ejercicio de los derechos humanos. ¿Se acuerdan lo que le dije? Que los derechos humanos son para todos, son de todos y para todos. Por lo tanto, la educación patrimonial es la que puede, no es la única, pero creo que es un espacio en el cual nosotros, los que trabajamos en el medio cultural, podemos trabajar para ese proceso de paz. El proceso de paz no quiere decir que no vamos a cerrar los ojos y decir que aquí no pasó nada. No. Pasó, está pasando. Y en algún momento yo tengo la esperanza que pasará. Y en algún momento habrá un proceso de reconciliación cultural. Pero, ¿cómo se come eso? Suena muy bonito, usted está hablando de unas cosas que de repente pueden sonar bien, pero ¿cómo? En la práctica, ¿cómo? Eso quiere decir que hay que valorar el patrimonio cultural, reconocerlo y valorarlo, a establecer esas conexiones afectivas, reconstruir las conexiones afectivas, porque el patrimonio cultural existe en la medida en que nosotros lo reconocemos y lo valoramos. Reconocer los valores históricos, artísticos, culturales, pero es también educar para saber que el patrimonio cultural es un derecho humano. Es garantizar, ver el patrimonio cultural como un derecho humano no es solamente proteger el patrimonio, es garantizar su acceso. Y garantizar su acceso quiere decir garantizar su acceso en términos físicos, pero también en términos cognitivos, espirituales, afectivos. No basta con que el edificio esté conservado bien bonito. Ah, sí, el edificio está bien bonito. Pero ¿de qué vale que el edificio esté bien bonito y todo el mundo pase como perro por su casa y nadie sepa que está enfrente de un Alejandro Otero, o que está enfrente de un Leguer, o que está enfrente de un Francisco Narváez? ¿Ah? Porque no importa, está bien bonito, está conservado. Ok, está bien. Pero eso no es suficiente. La conservación de la obra de arte no es suficiente. Debe garantizarse el acceso al conocimiento, procurar establecer lazos afectivos, emocionales con ese patrimonio cultural, porque eso es lo que va a garantizar que en el momento que alguien lo quiera tumbar, que alguien lo quiera destruir, existe una ciudadanía que va a defender esos bienes patrimoniales. Entonces es necesario saber que el acceso y el disfrute al patrimonio cultural es un derecho humano. Conocer los mecanismos de protección, cómo la sociedad civil puede actuar en la protección del patrimonio y en la defensa de los derechos humanos culturales. Y sobre todo exigirle al Estado, gracias, exigirle al Estado que cumpla sus responsabilidades. Como le dije, el que es responsable de cumplir los derechos humanos no son los individuos, son los Estados, puesto que el Estado es el que firmó los pactos internacionales. ¿En qué ámbitos de acción trabaja la educación patrimonial? En la educación formal, en la educación no formal y en la participación ciudadana. Tenemos que educarnos para participar. Yo le puedo decir, miren, te invito a participar en un negocio. ¿Qué es lo primero que me va a decir? Miren, ¿de qué se trata? ¿Cuánto dinero hay que poner? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué vas a hacer tú? Nadie está dispuesto a participar, así como que yo quiero participar. Eso es mentira. La gente participa porque ve que en la participación hay un beneficio colectivo, porque hay un bienestar colectivo.
La participación implica responsabilidad. ¿Y quién quiere tener más responsabilidad? Ya bastante tengo con las juntas. ¿Quién es que no me quiero meter? Esto es como en las juntas de condominio. Igualito. Entonces, la participación ciudadana hay que educarla. El ciudadano se educa. ¿Y cuáles son los elementos para la participación ciudadana? ¿Por qué el ciudadano tiene que exigir al Estado que cumpla sus responsabilidades? Y hasta aquí. Muchísimas gracias.